buenas tardes, bueno, días ahí, ¿verdad? Siento la demora, ha habido algunos problemas de comunicación entre aparatos, ¿ve? Parece que ya más o menos lo hemos conseguido solventar. Entonces, sin más dilación, si os parece, vamos comenzando la presentación. Voy a compartir pantalla, a ver si esta vez nos funciona, nos ha dado algunos problemas. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Funciona? Perfecto. Pues hombre, es una alegría que la tecnología nos permita, con ciertas dificultades, pero que al final nos permita conectarnos desde espacios tan lejanos, ¿verdad? Me han solicitado, bueno, en primer lugar, disculpas también porque por el lenguaje quizá demasiado directo y a veces un poco brusco. Los vascos somos famosos por eso, porque vamos muy en directo, entonces yo trataré de usar el ustedes, pero es muy probable que me vaya al tuteo rápidamente, porque aquí es la costumbre, nada más que esto, ¿no? Entonces les hablo desde Pamplona, en la Universidad de Navarra, en España. Les agradezco muchísimo la invitación y la presentación que acaban de hacerme, y también quisiera felicitarles por esta iniciativa de formación interna, porque es muy importante, incluso en cuestiones que a primera vista pueden parecer tan básicas como la comunicación, y sobre esto diré algo un poco más adelante. Paso a mostrar el índice de lo que queremos ver hoy. Vamos a tratar varios aspectos de la comunicación, y me voy a centrar especialmente en algunos de ellos, porque la comunicación es un tema muy grande, muy largo, y que da para sesiones de muchas horas, digamos. Entonces, me ha parecido que era interesante elegir en primer lugar la comunicación personal, es decir, cómo nos comunicamos cada uno de nosotros, porque si tenemos los mejores instrumentos, que ahora cada vez contamos con mejores tecnologías, y si hacemos el símil de un vehículo, podemos tener el vehículo más seguro y más completo del mercado, pero si no hay piloto, o si el piloto que está al mando no sabe manejarlo, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en el piloto. Y dentro del piloto vamos a trabajar sobre todo una de las áreas que está muy relacionada con la conversación. En algunas cosas las voy a pasar muy rápido y otras me voy a detener un poco más, ¿no? Aquí tenemos una primera afirmación que podría ser discutible, es una cierta exageración, todo es comunicación. En cualquier caso, sí que me gustaría insistir con esta afirmación tan fuerte, en que la comunicación es la gran herramienta laboral y también es la gran herramienta directiva. Todo se basa en la comunicación. La tarea más importante de cualquier líder, en el ámbito en el que esté, es saber comunicarse. Cuando yo a veces a mis estudiantes les digo que me dibujen en un post-it o un directivo comunicándose, normalmente lo que me dibujan es una cosa muy incompleta, que más adelante voy a comunicar. Voy a empezar con una pregunta. Quisiera que esto fuera un poco interactivo, lo que nos permite la tecnología, en este caso de estar tan a distancia de tantos kilómetros. Pero voy a ir planteando a lo largo de la sesión algunos ejercicios, algunos para hacer aquí y otros los dejaré planteados y mostraré la imagen, y luego compartiré, al acabar la sesión, compartiré la presentación para que el que voluntariamente pues quiera hacerlos los haga. Porque esto de la comunicación hay que partir también de la base de que todos somos expertos. Es decir, llevamos comunicándonos toda nuestra vida. Es más, llevamos comunicándonos desde el seno materno, podemos decir. Ya nos comunicamos con nuestra madre y a veces intentamos comunicarnos con el exterior, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido somos expertos, pero también nos damos cuenta de que a veces hay fallos de comunicación, hay malentendidos, hay errores, por nuestra parte y por parte de otros. Entonces planteo una primera pregunta, que es: ¿para qué sirve una fotografía? A primera vista, esta fotografía, que me llegó hace no mucho por redes sociales, pues uno puede decir, hombre, pues una fotografía me permite disfrutar de un paisaje, por ejemplo, de una escena, de una determinada vista, incluso transmitir una idea o un sentimiento. Y cuando me pregunto, ¿y qué vemos en esta foto? Pues de entrada, a mí cuando me llegó me parecía que eran una serie de caballos caminando, unos burros, no sé, caminando por algo parecido a un desierto, ¿no? Bueno, ahí me quedé.
Y también nos podemos preguntar para qué sirve una palabra, qué es lo que transmite una palabra. Y podemos pensar que una palabra pues transmite información, transmite conocimiento. Cuando aprendimos a hablar no fue la primera vez que nos comunicamos. Sabemos comunicarnos sin el lenguaje. ¿Qué ocurre? Que el lenguaje es un potenciador inmenso de comunicación. Pero a veces las palabras tienen varios significados y por tanto puede que el contexto en el que hablamos nos ayude a identificar esos significados. Si volvemos a la imagen de antes, quizá alguno ya habíais descubierto que en realidad no es lo que a primera vista parece, sino que en realidad efectivamente es una imagen tomada con tal ángulo que son las sombras de unas cebras que al principio cuesta descubrir. Solo cuando la vemos un poco más grande observamos que, por tanto, la fotografía y la palabra nos comunican cosas, nos transmiten cosas, pero no nos transmiten toda la realidad. Es una simplificación de la realidad. Y a veces nosotros nos vemos en la obligación, nuestro cerebro completa esa información. A veces cuando es escasa en una organización, esa información se completa por canales secundarios, que a veces distorsionan. Pueden ser rumores, pueden ser maledicencias. Hay que tener cuidado con eso. Pero como estamos en un entorno en el que compartimos muchas cosas, necesitamos confiar en lo que nos llega, porque si no estaríamos rompiendo la organización. Sería muy difícil trabajar en un entorno de enorme desconfianza. Entonces, creo que otra idea es que la comunicación resulta complicada, que a veces falla y que por tanto hay que esforzarse, hay que cuidarla. No es algo evidente, no es algo que nos viene dado. Es muchas veces más difícil de lo que a primera vista puede parecer. Planteo un ejercicio, voy a dejar unos momentos. Sí que sería interesante tener a mano un papel y un bolígrafo para hacer algunas de las cosas que voy a ir planteando. En este caso se trataría de hacer una lista lo más larga posible de verbos relacionados con la comunicación. Algunos son muy sencillos y otros son más complicados. Me gustaría que nos esforzásemos hasta el punto de lograr una lista de al menos 20 verbos que nos parezca que tengan relación con la comunicación. Bueno, como vamos con un poco de retraso y tampoco se trata de poner a nadie nervioso, voy a seguir avanzando. Vamos a suponer que tenemos esa lista ya hecha y si no, uno lo puede hacer después de la sesión. Vamos a intentar ahora enumerar esos verbos con estas categorías, ¿de acuerdo? Aquellos verbos que expresen una cierta comunicación hacia afuera, es decir, yo me veo como emisor y además tienen que ver con lo oral, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora, esos les vamos a poner el número 1. Aquellos que tengan que ver con lo que yo emito, pero están relacionados con el lenguaje escrito, le vamos a poner el número 2. De la misma manera, aquellos que tengan oralidad, pero sean en los que yo soy más receptor que emisor, les ponemos el número 3, y a los que yo sea receptor y tengan más bien un soporte o un formato escrito, le ponemos el número 4. ¿Sí? Espero que se haya entendido el ejercicio. Bueno, voy a poner un ejemplo de cómo se podría resolver, porque ahí vamos a ver enseguida ciertas paradojas. Se podría quedar algo parecido a esto. A cada uno le saldrán verbos diferentes, pero más o menos, ¿no? Vemos que en el número 1 nos salen muchísimos verbos. Es decir, para referirnos a lo que es emitir oralmente, tenemos muchas acciones. Los verbos al final son acciones, ¿no? Y probablemente ha sido la casilla más fácil de rellenar. Es posible que cuando uno ha hecho su lista de verbos y luego los ha numerado, le hayan salido muchos con el número 1 y quizá le hayan salido muy pocos con el número 4, es la menos poblada. Si intentamos ver un verbo dominante en cada una de esas casillas, voy un poco deprisa, Si intentamos ver un verbo dominante en cada una de las casillas, puede ser el que está ahí con mayúsculas. En la casilla número 1 sería hablar, en la 2 sería escribir, en la 3 sería escuchar y en la 4 sería leer, ¿de acuerdo? Bueno, son verbos resumen. A veces uno puede decir, a mí me ocurre que algunos verbos no sé en qué
cuál de las 4 cristales de la ventana caen, ¿no? Por ejemplo, cocinar. Cocinar no es exactamente oral ni tampoco escrito, pero es una manera de comunicarse, sin ninguna duda. O el cine. El cine es a la vez oral, pero también es un cierto lenguaje escrito. Hay un guión detrás. Bueno, no importa, el problema no es en qué casilla los ponemos, sino qué nos dice esto sobre la comunicación. También podríamos pensar que el lenguaje no verbal no cae en ninguno de estos. El lenguaje no verbal tiene mucho de gestual. En lo que tiene de gestual podemos ver que es oral. Vamos, no voy a entrar hoy en el lenguaje no verbal porque nos llevaría a otro sitio distinto al que pretendo enfocar en la sesión. En cualquier caso, también se da la paradoja de que si resumimos esos 4 verbos de los que hablábamos, lo que estamos viendo es que es muy curioso porque el verbo hablar, que era el que nos salía más fácil y que probablemente es al que más tiempo dedicamos en el día a día, y quizá para algunas personas, si nos ponemos a pensar de los 4 verbos a cuál dedico más tiempo, probablemente el que más tiempo le dedicamos, si lo pensamos un segundo, quizá no a todo el mundo nos salga lo mismo, pero a una inmensa mayoría de la población, a lo que más tiempo dedica en su día a día es a escuchar. Algunas personas tienen superpoderes y logran estar todo el tiempo hablando, como mi mamá, pero son personas excepcionales. Normalmente la mayor parte estamos escuchando, gran parte de nuestro trabajo. Y puede que, según la tarea que realizamos, esto ya depende del oficio de cada uno y de las tareas que tiene encomendadas, al que menos tiempo dediquemos quizás sea escribir. En cambio, en el sistema educativo es justo al revés. A lo que más entrenamiento hemos dedicado, lo que más horas de aprendizaje nos ha exigido, ha sido escribir y leer. Probablemente esos 2. Seguramente escribir más que leer porque es más difícil, claro, requiere más habilidades, ¿no? Y sin embargo, a escuchar y hablar no hemos aprendido de manera sistemática. Hemos aprendido por prueba y error. Eso quiere decir que tenemos poco entrenamiento para la escucha y en general para la oralidad. Por eso me gustaría poner hoy un poco el acento. También, si nos vamos a algunos estudios, nos manifiestan que claramente es a lo que dedicamos más tiempo, al lenguaje oral, a hablar y a escuchar. Y en el caso de un directivo, eso todavía es más acentuado. Por tanto, vale la pena, creo, pararnos un poquito ahí. Y entramos ya en la segunda etapa, digamos, en la segunda parte de esta sesión, y que es el arte de la conversación. Me gusta llamarlo así porque efectivamente creo que es todo un arte. A veces decimos que hay personas que son muy buenos conversadores y nos parece, o que son muy buenos comunicadores, y nos parece que es algo que traen de fábrica, que traen de serie, que no han tenido que esforzarse. Es posible. Cuando vemos la historia de los grandes oradores públicos, casi todos han tenido dificultades de niños. Algunos incluso eran tartamudos, como el famoso Demóstenes. Es decir, que el entrenamiento ayuda a desarrollar ese arte de la conversación. Por temperamento, algunos tienen más facilidades que otros, luego los vamos a ver también. Pero el que no tiene facilidades por temperamento, si lo entrena, puede ser mucho mejor comunicador que aquel al que no le cuesta ningún esfuerzo, ¿no? Planteo a continuación una situación que nos puede pasar, un pequeño ejercicio mental, y me sitúo en una situación incómoda, en la que veo que tengo prisa, estoy en la cola del supermercado y alguien se cuela, esto a veces nos pasa, ¿no? Entonces dice, oye, ¿cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi reacción? Lo dejo ahí, luego lo retomaré. Que cada uno piense cuál es su reacción habitual, no la que desearía tener, sino la que le parece que le es más connatural, la que le surge espontáneamente. ¿Sí? Bien, entonces hay situaciones difíciles y hay conversaciones difíciles. Cuando esas conversaciones difíciles que requieren preparación, que requieren esfuerzo, es decir, para aquellas conversaciones que son relajadas, que son de café, que son fluidas, que son fáciles, que tenemos con nuestros amigos, no hay mayor problema. Ahí no hay que plantearse más dificultades. Tenemos que fijarnos en aquellas
que por alguna razón, porque esconden un peligro, porque tenemos un miedo detrás, porque hay un gran componente emocional, por lo que sea, son conversaciones más difíciles. Esas conversaciones hay que prepararlas. Además, algunas de esas conversaciones son importantes y por tanto se convierten en una encrucijada. Es decir, son conversaciones en las que pensamos que va a pasar algo al otro lado. ¿Qué ocurre? Que como son difíciles y nos cuesta y a veces vamos muy deprisa y no tenemos tiempo para prepararlas, se van convirtiendo en conversaciones pendientes. Conversaciones pendientes que vamos postergando porque nunca nos vemos en el momento ideal. Porque el momento ideal para una conversación difícil no existe. Hay que prepararlo, hay que forzarlo. Y en la medida que esas conversaciones pendientes se van quedando en ese baúl, se van convirtiendo en oportunidades perdidas. Luego veremos también por qué son oportunidades perdidas. Creo que intuitivamente ya lo podemos ver. Entonces planteo algunas situaciones que pueden conllevar esas conversaciones difíciles, ¿no? Por la situación, por el contexto. Normalmente, a veces puede ser por la relación que tenemos con esa persona o porque hemos tenido malas experiencias con esa persona. Entonces aquí planteo, para hacerlo en otro momento, un ejercicio que creo que es muy importante. Es difícil, es un ejercicio difícil, que es identificar esas conversaciones pendientes que hay en mi vida, esas conversaciones difíciles que he ido postergando. Y elegir al menos una. En esto yo también creo que a veces es muy bueno tener acompañamiento, tener un mentor que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a elegir la conversación y a prepararla. Entonces, una vez que hemos elegido esa conversación, tenemos que dar una serie de pasos para prepararla bien. Los vamos a ver con más detenimiento dentro de un momento. Antes, me gustaría centrarme en cuáles son los efectos que puede tener una conversación, que básicamente son 4. Y esos efectos dependen de la parte lógica de la conversación y de la parte emocional de la conversación. Cuando en una conversación, y esto podemos extenderlo a una relación, pero vamos a centrarnos en una conversación de momento. Cuando en una conversación hay poca conexión emocional y además el nivel de argumentación es bajo, lo que se produce es el desgaste. Esa conversación no lleva a ningún sitio. Es lo que a veces coloquialmente, al menos en España, decimos que es un diálogo de besugos, o sea, que no se entiende y genera mucha frustración. Cuando en cambio hay mucha conexión, hay mucha empatía, hay mucho enlace emocional, pero hay poca argumentación, se produce el enfado, la frustración, porque no nos entendemos. Seguimos conectados, seguimos siendo amigos, pero no avanzamos, no hay punto de acuerdo. Por el contrario, cuando la conversación tiene un fuerte componente lógico y argumentativo, pero no hay conexión emocional, se produce el rechazo. Son conversaciones en las que hay bastante agresividad, en las que intentamos convencer y no dejarnos convencer, en las que queremos llevar la razón y a veces intentamos imponerla, y eso produce rechazo. Y además, ese rechazo nos lleva a que no solo no logramos el objetivo de la conversación, sino que además lo que estamos haciendo es distanciarnos de la otra persona, con lo cual la próxima conversación va a ser todavía más difícil. Entonces, claro, lo ideal es buscar conexión emocional y a la vez argumentación, es decir, que respetamos a la otra persona, ponemos en juego nuestros afectos, pero también hemos preparado los contenidos. No es una conversación vana, es una conversación con sentido. Aquí planteo también un pequeño ejercicio, bueno, lo voy a plantear en el siguiente, aquí, un pequeño ejercicio de pensar si en nuestras conversaciones qué grado tiene la argumentación y qué grado tiene digamos, el rechazo, el desgaste, etc. ¿Sí? Entonces, me salto una diapositiva, voy hacia atrás. Fijaros, en una conversación, para que salga bien, está claro que la parte lógica, el qué estoy diciendo, es muy importante. El cómo lo digo también, el tono de voz. Vamos a hablar de los estilos dentro de un momento. Pero el cómo yo me estoy sintiendo en la conversación es fundamental. Y ese cómo yo me estoy sintiendo tiene que empatizar, tiene que conectar cómo se está sintiendo el otro. Porque estamos buscando la conexión, ¿sí? Bueno, entonces, otro
Otra gran verdad, me parece, en esto de la comunicación es que cada uno comunica a su manera. Cada uno tiene que buscar no imitar a otras personas, a esos supuestos buenos comunicadores, sino comunicar desde quién es. Y ese quién es sus creencias, sus valores, sus principios, por supuesto, pero también su temperamento. Es decir, el temperamento es algo que los psicólogos suelen distinguir entre temperamento y carácter. El temperamento, digamos, que es lo que viene de fábrica, ¿no? El cómo nacimos, ¿no? Y el carácter es lo que hemos desarrollado con nuestro comportamiento, con nuestro esfuerzo, con nuestra experiencia, con la ayuda de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas clasificaciones de comportamiento y desde nuestro temperamento, y desde nuestro temperamento es como vamos a responder a esta pregunta normalmente, salvo que hayamos desarrollado un fuerte carácter. Es decir, si yo soy impaciente, impulsivo, extrovertido, me molesta la injusticia, pararé a esa persona que está intentando colarse. Si en cambio soy una persona más bien tímida, racional, introvertida, diré, bueno, tampoco es el día que tengo más prisa en mi vida, ¿para qué voy a pasar un disgusto? Porque además sé que esto luego me afecta, me quedo dándole vueltas. Pero también sé que si no hago nada, a lo mejor se despierta en mí un cierto rencor y además me castigo porque he sido incapaz de parar una injusticia. Y si no soy capaz de parar una injusticia tan pequeña como que alguien se cuele en el supermercado, a lo mejor ante otra injusticia más adelante tampoco voy a hacer. Y entonces empezamos a darle vueltas a la cabeza y nos complicamos muchísimo. Ese es otro tipo de temperamento. Quizá conocen hay distintas herramientas o formularios para... Yo recomiendo mucho el DISC porque me parece muy sencillo, porque además es libre de derechos y si no es conocido, quizá valdría la pena en otro momento tener una sesión sobre el DISC, porque ayuda mucho a entenderse a uno y a entender a los demás y a darnos cuenta de por qué a veces hay personas con las que nos resulta más difícil comunicarnos, porque somos de perfiles muy distintos. Los perfiles que tienen un lado común, por ejemplo el D y el I, tienen más facilidad para comunicarse que aquellos que están en diagonal, es decir, el D con el S se comunica mal y el C con el I se comunica mal. Entonces, este cuadro, si no es conocido, es muy sencillo de entender. Los de la derecha, el D y el I, el rojo y el amarillo, son más bien, tienden a ser extrovertidos. El azul y el verde tienden a ser introvertidos. El azul, los de arriba, el azul y el rojo, tienden a ser más racionales y los de abajo, el verde y el amarillo, tienden a ser más emocionales. Este doble eje ayuda mucho a uno, primero, a autoconocerse, es decir, hacer un poco de reflexión. Hay unos cuestionarios muy sencillos para determinarlo con más precisión en qué color estamos, pero también nos ayuda a pensar en los demás. Esta persona con la que tengo dificultades de comunicación, diría que es más de color rojo o es más de color verde. Entonces es muy fácil pensarlo. ¿Es extrovertido o es introvertido? ¿Es más racional o es más emocional? Bueno, esto ahora no me puedo detener mucho en esto, pero es fundamental para la comunicación, me parece, y se suele descuidar. Es decir, no se suelen conectar estos dos mundos, del temperamento y la comunicación. Al menos yo no lo he visto en ningún sitio y me parece que son fundamentales. Porque no solo es importante cómo soy y cómo usar mi perfil. Es claro que, vuelvo un poco atrás, es claro que si yo soy introvertido, es decir, si soy del lado izquierdo, me va a costar más iniciar una conversación con un desconocido, me va a costar más hablar con esa persona que se ha intentado colar en el supermercado. Si soy racional, voy a ir más a la parte argumentativa. Si soy emocional, voy a ir más a la parte del corazón. Entonces, los de la parte derecha quizá tienen que esforzarse más por escuchar, los de la parte izquierda quizá tienen que esforzarse más por hablar. Los que son más racionales, los de arriba, quizá tienen que esforzarse más por ver personas y no tareas, y los que están más en la parte de abajo y son más emocionales, quizá tienen que cuidar más la argumentación para no caer en el cuadro que hemos visto antes de la frustración por desgaste. Entonces,
planteo aquí este pequeño ejercicio de decir, bueno, según yo cómo soy, según cómo me veo, en qué cosas puedo mejorar. Como esto lo enviaré luego por escrito, pues se puede, vamos, enviaré la presentación, se puede hacer más despacio. Y también es muy interesante eso, prestar atención a cómo es el otro, para ver la manera de mejorar la relación entre ambos. ¿Sí? Entonces ahí también planteo un ejercicio de identificar a aquellas personas con las que tengo más relación habitual y cómo me parece que son. Si además en un equipo de trabajo hacemos todos esta evaluación DISC o cualquier otra, MBTI, OSEAN, cualquier otra puede servir. Digo el DISC porque es la más sencilla y realmente está muy probada. Se hace en 15-20 minutos, se puede hacer la evaluación y los resultados se calculan enseguida. Claro, a una persona que es más emocional yo no le puedo ir solo con argumentos racionales. Y a una persona que es muy racional, yo no puedo comunicarme igual. Es decir, el café para todos en la comunicación no funciona. Por eso la comunicación del directivo a veces es muy difícil, porque imaginamos, en estos post-its que os decía antes, imaginamos al directivo como alguien que está hablando a un público. Y normalmente cuando a los estudiantes les digo, dibujadme un directivo comunicando, me dibujo una persona de pie hablando ante un auditorio con muchísima frecuencia. En otras ocasiones, por lo menos me pintan una mesa de reuniones. Muy raramente me dibujan una comunicación cara a cara entre dos personas. Por tanto, y raramente, ya adelanto algo que iba a decir más adelante, jamás nadie me ha dibujado un directivo escuchando. Jamás. Pero es que es fundamental escuchar, lo hemos visto antes. Es una habilidad que no preparamos y es fundamental, ¿no? Bueno, vamos con los estilos de dirección, estilos de comunicación que he anunciado antes. Básicamente hay 3 estilos, luego hay combinaciones entre ellos, pero para no complicarnos demasiado. Hay un estilo agresivo, que ya podemos imaginarnos cómo es, ahora lo detallo un poquitín. Uno más sumiso, más inhibido, y el que es interesante, que es el asertivo. El agresivo tiende a imponerse, tiende a tener la razón y da órdenes, da instrucciones. A veces está escondiendo inseguridad. En el comportamiento no verbal también se ve, es como más echado hacia adelante, invade el espacio vital del otro y sobre todo busca resultados rápidos. No hay que confundirlo, estos son estilos, no son maneras de ser. Lo otro son maneras de ser, son temperamentos de partida. Estos son estilos, es decir, yo puedo usar el estilo agresivo o puedo usar el estilo sumiso o puedo usar el estilo asertivo. Son estilos y puedo cambiar. ¿Qué ocurre? Que si yo habitualmente uso un estilo agresivo, acabaré comportándome de manera agresiva y desde luego el resto de personas me tendrán miedo porque manifiesto agresividad en mi comunicación. El agresivo lo que quiere es conseguir sus resultados por encima de todo. En cambio, el sumiso también quiere conseguir sus resultados, pero sabe que le cuesta más y tiende a agachar la vista, a balbucear, a dejarse invadir su territorio, pero a veces el inhibido es un inhibido agresivo, lo que se llama un sumiso agresivo, es decir, que está buscando su oportunidad para recuperar ese espacio o incluso para vengarse del que le ha tratado con agresividad. Cuando uno usa un estilo sumiso, normalmente es ante un agresivo. Ante una amenaza, básicamente podemos hacer 3 cosas, ¿no? Plantar cara, salir corriendo o quedarnos paralizados. Ninguna es mejor que otras en general, depende del contexto. Pero muchas veces a un agresivo solo se le puede parar con una cierta agresividad, con un stop. Por ahí no vamos bien. La inhibición no lleva necesariamente al tercer estilo, que es el que más nos interesa, que es el asertivo. El asertivo no se deja comer terreno, pero tampoco responde con agresividad. Responde desde el yo, desde cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus necesidades. Mantiene la calma, pero tampoco se deja avasallar por el estilo agresivo. ¿Sí? Entonces ahí también planteo otro ejercicio que es evidente, que es, oye, ¿cuál es el estilo habitual que yo suelo utilizar
en mis discusiones, en mis conversaciones más agrias, digamos, cuando hay desacuerdo, cuando la situación no es fácil. Me sale el agresivo muy rápidamente. ¿Eso es porque me he acostumbrado? ¿Es algo que está más cerca de mi temperamento o es algo que he añadido? ¿Podría rebajar ese nivel de agresividad e ir a una comunicación más asertiva? Muy bien, vamos a intentar entrar ahora en a qué llamamos comunicación asertiva porque es la interesante. La comunicación asertiva, también hay algunos estudiosos de esta cuestión que es compleja, le llaman comunicación no violenta. Bueno, quizás más expresivo, no violento, pero me parece que es menos positivo, digamos, y menos atractivo, ¿no? Vamos a ver qué es la comunicación asertiva. Para eso tenemos que usar lo que ya hemos ido viendo sobre comunicación en general. Se aplica sobre todo al momento, digamos, oral, a la conversación, más que a la comunicación escrita. Y tiene que ver, lógicamente, con la asertividad, ¿no? Entonces, una pregunta para empezar a pensar sobre esto es ¿por qué vamos a conciertos? Si es que vamos. Hay mucha gente que va, desde luego, y ahora hay muchas ganas además de esto, ¿no? Porque uno podría decir, la respuesta inmediata sería, hombre, es obvio, ¿no? Porque me gusta la música, porque quiero escuchar a ese cantante o a esa banda. Sí, pero si uno se distancia un poquito de eso y lo ve desde un punto de vista más racional, diría, bueno, pero es que, fíjate, tienes muchas incomodidades. Además tienes que desplazarte, tienes que pagar una entrada. Quizá ese día no vas a comer muy bien, puedes pasar frío, puedes pasar calor, te pueden pisar, a veces no huele muy bien, las infraestructuras no siempre son buenas, y además se oye peor. Cuando una canción está grabada en un estudio en el que está cuidado hasta la temperatura y tú lo oyes con un buen equipo de audio, realmente la calidad de sonido objetivamente es mejor que en un concierto. Y sin embargo vamos a los conciertos. ¿Por qué? Pues porque no solo vamos a recibir la música, no solo vamos a recibir una serie de ondas sonoras o una serie de impactos percepcionales, sino que vamos a compartir algo con la tribu, con la gente que es igual de friki que nosotros y que le gustan los mismos grupos, el mismo estilo de música, y queremos compartir con ellos. Incluso podemos decir, es que yo no solo voy a escuchar al cantante, también voy a vitorearle, también voy a animarle, también voy a decirle que me gusta su música. Es decir, que hay una comunicación en dos direcciones y una comunicación horizontal, pero sobre todo lo que hay es conexión. Y me parece que esta es la idea más importante de todas las que yo hoy pueda decir. Comunicar es conectar. Básicamente es conectar. A veces nos empeñamos demasiado en la argumentación que hemos visto antes. Y lo importante es la conexión. Porque sin conexión la argumentación ya hemos visto que no llega. Con solo conexión, sin contenido, pues tampoco sirve para mucho la conexión. Pero es el punto de partida. La parte emocional en la comunicación es absolutamente clave. Bueno, entonces, y aquí viene un poco lo difícil del día, la comunicación asertiva tiene como 4 etapas, 4 momentos, que no son nada fáciles. Voy a intentar explicarlos y poner algunos ejemplos y hacer algún ejercicio. Primero tengo que partir de la realidad, de los hechos, vamos a decir. A veces no son hechos, a veces es una realidad emocional, interna. A veces es una realidad de pensamiento. ¿Cuál es la realidad? Y ahí intentar remitirme a aquello en lo que las personas que estamos compartiendo esa comunicación, estoy hablando en general, quizá me estoy refiriendo demasiado al diálogo entre 2 personas, pero puede ser entre más personas. Es que el básico es entre 2. ¿Cuál es la realidad sobre la que estamos debatiendo? Insisto, estamos hablando de conversaciones difíciles, las fáciles van solas. Esa realidad, ¿cómo me está influyendo ahí por dentro? Entonces ya partimos de lo externo y voy a lo interno. ¿Cuáles son mis sentimientos respecto a esa realidad? Y esos sentimientos todavía más profundo, ¿qué necesidades tienen detrás? ¿Por qué se han despertado esos sentimientos?
Y una vez que he visto esas dos realidades dentro de mí, ya puedo volver a salir fuera y formular una petición, una demanda a la otra persona. Porque si solo me quedo en mi mundo interior, de mis sentimientos, de mis afectos, de mis emociones, de mis necesidades, la otra persona no va a saber qué hacer con eso. Y además es un mundo muy complejo que yo tengo que intentar consignarlo en una petición concreta. Vamos con la observación. La observación de la realidad es distinto de la evaluación. Todos hemos jugado de niños al teléfono estropeado, ¿verdad? Y si hacemos un ejercicio de ante una realidad, preguntarle a otra persona qué estás viendo, es muy probable que algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, si lo hacemos con una imagen compleja y luego la retiramos, entonces ya estamos también con un problema, que es un problema de memoria, que recuerdo de la imagen, pero también de qué me he fijado más en la imagen que era compleja, qué cosas he visto y he destacado. Y normalmente, si es por ejemplo, si es un cuadro, vamos a poner surrealista o cubista, en el que hay como muchos elementos dispersos, complejos, ¿cómo yo lo transmito a otra persona? Necesito una realidad de sentido. Entonces tendemos a completar la información que nos falta. Esa información que completamos para que aquello tenga sentido, porque los seres humanos necesitamos sentido para las cosas. Esto es muy importante y cuando ese sentido no está, lo creamos. Por eso a veces hay rumores en las organizaciones, porque falta información, falta comunicación y necesitamos saber qué es lo que está pasando. Y entonces si no nos lo dan, pues lo buscamos o, peor todavía, nos lo inventamos. Entonces, esa observación, ahí pongo un ejemplo. Una persona puede llegar un día tarde y si llega muchos días tarde, enseguida tendemos a pensar que es impuntual. Pero a veces no hace falta que llegue muchos días tarde. Aunque llegue un par de veces tarde, ya decimos, es que siempre se retrasa. ¿Cómo que siempre se retrasa? Se ha retrasado 2 veces. Es un impuntual, ya estás haciendo un juicio. Ya no es una observación, ya es una evaluación. Ya estás juzgando, estás valorando. ¿Sí? Os pongo ahí entre paréntesis abajo una situación que a veces se da en nuestras casas, ¿verdad? Que el miembro adolescente de la familia pues deja la ropa por cualquier sitio, ¿no? Y eso es una realidad. Oye, los calcetines están fuera de lugar. No me gusta que los calcetines estén ahí. En cualquier caso, la observación sí que habíamos acordado que los calcetines usados iban a la cesta de la ropa sucia. Eso es una observación. Pues voy a plantear ahora un pequeño ejercicio que cada uno debería realizar al otro lado de la pantalla si todo va bien. Planteo aquí 8 afirmaciones que pretenden ser observaciones. Entonces tenemos que distinguir cuáles son observaciones y cuáles son evaluaciones. Entonces les voy a pedir que anoten en el papel aquellos números que les parece que son observaciones. ¿Sí? Las leo rápidamente. Paco estaba ayer enfadado conmigo sin ningún motivo. La número 2, esta mañana Diego se mordía las uñas mientras hablaba con un alumno. Número 3, Andrea no me pidió mi opinión en toda la reunión. Número 4, el jefe es buena gente. Número 5, John trabaja demasiado. Número 6, Mireia se pasa de agresiva. Número 7, Carla ha sido la primera en llegar a la oficina todos los días de esta semana. Es una pelota. Y la última, número 8, siempre estás contestando mensajes durante las reuniones de equipo y no me parece bien. Vamos a señalar cuáles son observaciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Paso página. En mi opinión, estas 2 son observaciones. Esta mañana Diego se mordía las uñas mientras hablaba con un alumno. Eso, si había una cámara por ahí, lo podía incluso haber grabado, ¿verdad? Y por tanto son observaciones. Y Andrea no me pidió mi opinión en toda la reunión. También es una observación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esas 2? Vamos a ver por qué las otras se deben considerar evaluaciones. ¿Sí? Vamos con la número 1. Paco estaba ayer enfadado conmigo sin ningún motivo. Primero,
sin ningún motivo ya es una evaluación. Ya estás diciendo que Paco no tenía motivo. Puede que lo tuviera y tú no lo habías visto ese motivo. O que a ti no te parezca una cosa tan importante como a él. Y además, si tú dices que estaba enfadado, estás evaluando su estado interno, estás evaluando su estado anímico, sus sentimientos. Pongo ahí dos observaciones o dos frases, mejor dicho, que sí serían observaciones. Paco me dijo que estaba enfadado. Si me lo dijo, me lo dijo. O por lo menos yo creí oír eso. Paco pegó un puñetazo encima de la mesa y eso es lo que a mí me ha hecho pensar que estaba enfadado. Pero a lo mejor resulta que estaba aplastando un insecto. ¿Sí? La 3 ya hemos dicho que la 2 y la 3 hemos dicho que eran observaciones. La 4, el jefe es buena gente. Claro, si digo que es buena gente, estoy generalizando. ¿Qué quiere decir ser buena gente además? Es como muy amplio. La frase que pongo ahí, que es más larga, que sí que sería una observación, la duda sería si estoy juzgando qué significa ser buen jefe. Pero es una observación que mi jefe cumple eso, que durante esos 5 años que hemos estado trabajando juntos, una vez al año me hace una cierta evaluación y me la hace con buenas intenciones, o yo digo que son buenas intenciones, y por tanto eso me hace crecer. Y me parece que eso es ser un buen jefe. Eso es una observación. En cambio, decir que el jefe es buena gente es una evaluación, ¿sí? John trabaja demasiado. Claro, ¿qué es demasiado? ¿Qué significa demasiado? No está muy claro. Lo que para una persona es mucho, para otra persona es lo normal. Alguien puede tener mucha más energía y dedicar más tiempo, o sencillamente es más lento haciendo el trabajo y tiene que dedicar más horas. Eso no quiere decir que necesariamente trabaje demasiado. Muy bien, vamos con la siguiente, que es la número 6. Mireia se pasa de agresiva. Claro, agresiva ya es una evaluación, eso es bastante evidente. Creo que esta era muy fácil. Y además estoy juzgando cómo es ella en general, no solo en una acción, en una situación. Por tanto, en cambio, si yo digo Mireia se puso a gritar en la reunión de ventas ante la propuesta presentada por Joaquín, eso sí es una observación. Hombre, alguien me podría decir, bueno, es que para ti hablar alto ya es gritar. Bueno, bien, entonces entramos en discusiones muy semánticas, ¿no? Pero en general todos pensaríamos que eso es una observación, ¿no? Vamos con la 7ª. Carla ha sido la primera en llegar a la oficina todos los días de esta semana. Es una pelota. Si quitamos la segunda frase, la primera sí que es una observación. ¿Ha sido o no ha sido la primera en llegar todos los días? ¿Qué ocurre? Que he metido un juicio, entonces ya me he cargado la parte de observación, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente, la última. Siempre estás contestando mensajes durante las reuniones de equipo y no me parece bien. Es muy posible que haya una persona que efectivamente en una reunión de equipo enseguida desenfunda el móvil y se pone a contestar mensajes, WhatsApps, correos electrónicos o a navegar por las noticias. Ahora, decir que lo hace siempre, eso es más difícil de asegurar, ¿no? Pero incluso decir con mucha frecuencia también es arriesgado. En cambio, podemos decir, mira, en las últimas 3 reuniones has estado enviando mensajes y no has prestado atención a tus compañeros. Solo podemos usar esos adverbios, como siempre, nunca o todo el tiempo, cuando los matizamos. Cuando podemos decir, por ejemplo, nunca te he oído dar la razón a Jaime. Bueno, ¿cuántas veces al día has escuchado hablando con Jaime? Pues ya, eso ya depende, ¿no? Vamos con la segunda parte. No sé si evaluaciones o observaciones ha quedado claro. No es nada sencillo, ¿eh? No es nada... el esquema inicial parecía muy fácil. Observaciones, sentimientos, necesidades, peticiones. Cuando entramos a ver qué significa cada cosa, no es tan sencillo. ¿Qué ha pasado con los calcetines? Que siguen en el suelo. ¿Y eso qué ha generado? Enfado por mi parte. ¿Cuál es mi sentimiento? De rabia, de tristeza, de desagrado. Porque no me gusta el desorden y porque no me gusta que no me hagan caso. ¿Sí? Entonces, identificar los sentimientos que suscita esa situación es muy importante, pero nos cuesta mucho.
porque no está reconocido socialmente y porque nos cuesta conectar con nuestro interior muchas veces. Y además significa, porque normalmente los sentimientos son algo como muy íntimo, como muy personal. Significa aceptar que somos vulnerables, que nos pasan cosas. Y eso en el ambiente laboral no siempre está bien visto. Unas frasecitas. Siento que te caigo mal. Entonces aquí se trata de identificar cuáles son sentimientos. Vamos a marcar aquellos que nos parece que son sentimientos. ¿De acuerdo? Siento que te caigo fatal. Estoy triste porque te vas a otro equipo de trabajo. Cuando no me saludas al cruzarnos, me siento ignorado. Estoy contenta de que hayas venido a la presentación. Por ejemplo, ante unos padres o ante un cliente. Eres lo peor. Siento ganas de darte una paliza. Me siento bien gracias a lo que hiciste por mí. Vamos a ver. Claro, hay algunas que tienen la palabra siento. Eso puede estar manifestando sentimientos o no. A veces no siempre usamos las palabras con corrección. Vamos a intentar identificar cuáles de esas 7 son sentimientos de verdad. En mi opinión, son 3. La segunda, la cuarta y la séptima. ¿Sí? Vamos con las que me parece que no son sentimientos, a ver si estamos de acuerdo. Siento que te caigo fatal. ¿Qué pasa ahí? Dices, es un sentimiento, pero no estoy expresando en realidad mis sentimientos, sino cuál creo que es tu sentimiento. ¿Qué sientes respecto a mí? No me ves bien, no te caigo bien. Entonces, esto ya no es un sentimiento propiamente, sino una racionalización de tu sentimiento. Y por tanto es más difícil de aceptar para el otro, porque lo que estamos viendo es un entorno delicado de comunicación y conversaciones difíciles. Si las conversaciones difíciles las hago desde mi sentimiento, desde mi vulnerabilidad, va a ser más fácil que tú aceptes el mensaje. Si los hago desde una interpretación de cómo te sientes tú, lo más probable es que saques la coraza, que te defiendas, que no dejes que yo interprete tus sentimientos. ¿Sí? Vamos con la siguiente. La 3, la 2 hemos dicho que sí que era una expresión correcta de sentimiento. Cuando no me saludas al cruzarnos, me siento ignorado. Una vez más aparece la palabra sentir. Pero, una vez más, lo que estoy diciendo es que me parece, deduzco, pienso que me estás ignorando. Por lo tanto, no estoy expresando un sentimiento realmente, sino lo que creo que tú estás haciendo. Y en eso es más difícil llegar a un acuerdo. Eso puede no gustar a la otra persona. Vamos con la quinta. La cuarta hemos dicho que sí que era una expresión de sentimiento. Vamos con la quinta. Eres lo peor. Esta yo creo que es bastante clara, porque es una descalificación. Y por tanto no expresa lo que siento, sino lo que pienso, lo que juzgo. No es un sentimiento. Los sentimientos no son juicios. Los sentimientos es qué me pasa a mí, no cómo interpreto que es la otra persona. ¿Sí? Vamos con la siguiente, que es la última ya, me parece. Sí, porque la séptima habíamos dicho que sí que era una expresión de sentimiento. Siento ganas de darte una paliza. Bueno, eso es de lo que tienes ganas de hacer. Eso es lo que quieres hacer. Eso es a lo que te lleva tu enfado. Entonces, realmente el sentimiento que tienes es de enfado, de rabia, de frustración, de desencanto. Y eso te lo estás saltando, ¿no? Bueno, ya vemos que no es tan fácil, primero, distinguir observaciones de evaluaciones, y esto requiere entrenamiento. La comunicación ya hemos dicho que no es fácil y que requiere esfuerzo, requiere preparación, sobre todo esas conversaciones difíciles. Los sentimientos tampoco son fáciles, porque nos cuesta pararnos a pensar qué nos está pasando, porque eso nos produce tanto enfado, tanto malestar. Y ahora vamos con qué hay detrás de los sentimientos, que son las necesidades. ¿Qué necesidades tengo? ¿Sí? Entonces, los sentimientos es como a mí me llegan las cosas. Las necesidades es por qué esas cosas a mí me afectan más que a otras personas. Vamos al ejemplo de los calcetines. Y le decimos a Fermín. Fermín he puesto ese nombre porque es un nombre como muy anticuado en Navarra, ¿no? Pues tenemos los Sanfermines, que son dentro de un par de semanas. Fermín, cuando veo los calcetines usados bajo la mesa del comedor, observación. Los calcetines están usados y están debajo de la mesa del comedor. Eso me molesta mucho. Estoy entrando en mi interioridad. Y eso hace
que Fermín, aunque no le vaya a gustar lo que le voy a decir, empatiza conmigo, hay conexión. Eso me molesta mucho, porque necesito orden en la casa. Y además, en aquellos lugares que usamos todos, como es el comedor, que además es un lugar que tiene que cuidarse especialmente la higiene, pues me molesta un montón. Y ya no le estoy diciendo, me molesta que no me hagas caso, no, me molesta que estén los calcetines en un sitio que merece especial cuidado y limpieza, como es el comedor. ¿Sí? Con lo cual le estamos diciendo, todavía no le hemos formulado la petición, que será la última, estamos en la fase necesidad. Nos puede parecer que todo este lenguaje es muy complicado, y es verdad, es muy complicado. Las conversaciones usualmente son más largas, no decimos todo en una sola frase, van surgiendo las cosas. Y esto lo vamos a ver también desde el otro lado. También tenemos que intentar averiguar, cuando otra persona está fuera de sí, qué es lo que está pasando en su interior, cuáles son sus sentimientos y sus necesidades. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, nos cuestan las necesidades porque las ocultamos. Por ejemplo, esa frase que pongo ahí, ¿no? Has estado trabajando hasta tarde toda la semana. Valoras más a tu trabajo que a mí, ¿no? Esto se lo puede decir un cónyuge enfadadísimo al otro, por ejemplo, ¿no? Una noche que ya está harto de no ver a la otra persona, ¿no? En realidad, ¿le está diciendo de verdad que piensa que valora más el trabajo? Probablemente no, es una cierta exageración, ¿verdad? Lo que le está diciendo es, me gustaría que me dedicases más tiempo. Esa es mi necesidad. Quiero estar más tiempo contigo. Y el siguiente paso sería la petición. ¿Qué ocurre? Que tendemos a proyectar en el otro. El problema es que llegas muy tarde. El problema es que yo necesito estar contigo. Y eso no es un problema, eso es una necesidad. Por eso nos hemos casado, porque quiero compartir tiempo contigo. Y resulta que tienes tanto trabajo que, entonces, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacer para compartir ese tiempo que para mí es una necesidad? Ojo, y probablemente para ti también. ¿Sí? Entonces, normalmente, cuando expresamos necesidades, usamos estructuras verbales de este tipo. Me siento de determinada manera, normalmente me siento mal porque estamos en conversaciones difíciles, porque necesito, no necesito que tú hagas, eso es la petición, porque necesito, ¿no? Me siento fatal cuando aparecen errores ortográficos en nuestros folletos, por ejemplo de promoción, porque quiero que nuestra universidad ofrezca una imagen muy profesional a los futuros alumnos. Claro, si yo parto de me enfada ver errores, claro que estoy hablando del yo, claro que estoy hablando de mis sentimientos, pero he hurtado la necesidad y entonces el otro no sabe qué hacer con eso, solo sabe que estoy enfadado y que lo hemos hecho muy mal porque hay errores, pero no me está hablando de qué necesidad tiene y por lo tanto me resulta muy difícil. Sé lo que me está diciendo en el fondo, me está diciendo que hay que evitar los errores, pero es más difícil llegar a la parte personal, ¿sí? Bueno, unos pocos ejemplos, esta vez solo he puesto 6 para que sea más breve. Me saca de quicio que dejes documentos de clientes abandonados en la sala de reuniones. Vamos a ver si es necesidad o no es necesidad. Segundo, me siento molesta cuando hablas así porque deseo que me respetes y tus palabras me suenan a insulto. Tercera, estoy apenado de que no me acompañes en este viaje porque tenía la esperanza de que hiciéramos tándem en este proyecto. Cuarto, me siento decepcionada porque prometiste hacerlo a tiempo y todavía está pendiente. Quinta, me siento desanimada porque hubiera querido avanzar más en esta técnica. Sexto, estoy feliz de que te hayan dado el premio. Fijaros que todos recogen sentimiento, pero ahora lo que tenemos que ver es si también recogen necesidad. ¿Sí? Pensamos un segundo antes de ver las respuestas. Esto luego se puede ejercitar, intentando no hacer trampas, ¿verdad? A mi juicio hay 3 que sí que manifiestan necesidad. La segunda, me siento molesta cuando hablas así porque deseo que me respetes y tus palabras me suenan a insulto. Ojo, me suenan a mí, probablemente tú no lo has dicho con intención de insultarme, pero yo soy una persona sensible y para mí eso es un insulto. Tercero, estoy apenado de que no me acompañes en este viaje porque tenía la esperanza de que hiciéramos tándem en este proyecto, etc. Es decir, para mí la necesidad, lo importante es que hagamos equipo.
y como en este viaje no me puedes acompañar por lo que sea, pues vamos a ver si te queda la necesidad y buscamos otra oportunidad en la que hacer equipo. Me siento desanimada porque hubiera querido avanzar más en esta técnica. Bueno, pues es más que una necesidad, en este caso sería un deseo, ¿verdad? Bueno, vamos con las que son más problemáticas. La primera, me saca de quicio que dejes documentos de clientes abandonados en la sala de reuniones. ¿De acuerdo? Me estás diciendo cómo te sientes. Que tu comportamiento no me gusta, pero no me estás diciendo cuál es tu necesidad. ¿Sí? Avanzo porque veo que el tiempo va pasando. Cuarta, me siento decepcionada porque prometiste hacerlo a tiempo y todavía está pendiente. Bueno, en realidad dándole la vuelta sí que nos funcionaría. Cuando prometiste hacerlo a tiempo y no lo hiciste, hecho. Hay dos hechos, hay dos observaciones. Lo prometiste y no lo has hecho. Me sentimiento, decepcionada, porque quiero confiar en tu palabra. Podríamos decir, la primera está implícita ya, pero puede que no, puede no entenderse bien. Y cuando no se entiende bien la necesidad, se rompe la comunicación. ¿Sí? Vamos con la última. Estoy feliz de que te hayan dado el premio. Manifiesta sentimiento, pero no el por qué. Porque tenía la esperanza de que te reconocieran todo lo que haces por esta universidad. ¿Sí? Bueno, vamos rápidamente a las peticiones. Las peticiones tienen que ser claras y específicas. Y en tono positivo. Yo no puedo pedir que no haga algo. Ahí pongo un ejemplo más o menos gracioso, pero real. Le pedí que no pasara tanto tiempo en el trabajo y se apuntó a un torneo de golf. No, es que mi petición era que estuvieras más tiempo conmigo, no que dejaras de trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo le podíamos hacer la petición a nuestro adolescente? Fermín, te estaría muy agradecido si dejase los calcetines usados en la cesta de la ropa sucia. Lógicamente, antes ya le hemos manifestado la observación y los sentimientos y nuestra necesidad. Y ahora ya vamos a por la petición. Bueno, esto de la petición parece bastante más sencillo y lo es realmente. Solo tenemos que tener en cuenta eso y ser claros y el que la petición, digamos, sea en positivo, no en una acción negativa, no en dejar de hacer, sino en hacer. Quiero que sientas más confianza en ti misma. Quiero que me digas al menos una cosa que consideras que he hecho bien esta semana. Quiero que seas honesto conmigo acerca de la reunión de ayer. Cuando vamos juntos agradecería que respetaras los límites de velocidad. Me gustaría conocerte mejor. Me gustaría que respetases mi intimidad. ¿Cuáles son peticiones? Pues muy sencillo, la segunda y la cuarta. Quiero que me digas al menos una cosa que consideres que he hecho bien. Una cosa. Es algo muy concreto. Es una petición muy específica. Cuando vamos juntos agradecería que respetar los límites de velocidad. Ni siquiera que no vayas tan rápido, porque eso sería discutible. No, que no pases de lo que pone en los carteles, en las señales, ¿no? ¿Por qué la primera no es una petición? Porque sentir confianza en ti misma es algo muy general. No es algo específico, no es algo claro. No nos sirve, por tanto, para evaluar, para un objetivo que sea mensurable. Lo mismo nos pasa con algunas de las siguientes, ¿no? Quiero que seas honesto conmigo acerca de la reunión de ayer. ¿Qué significa ser honesto? En realidad lo que quiero es que me digas cómo te sentiste cuando hablé de ti en la reunión. Es algo mucho más específico, más concreto, más claro y que pone el dedo en la llaga. Lo otro es un poco vago, dejarlo a interpretaciones, ¿no? Vamos con la quinta, me gustaría conocerte mejor. Una vez más, es muy vaga. No es nada específica. Creo que esta es muy clara también, la paso. Vamos con la sexta. Me gustaría que respetases mi intimidad. Entonces tiene que haber habido algún momento, observación, en el que no se ha respetado la intimidad. Me gustaría que llamaras a la puerta antes de entrar en mi despacho. Ya has visto, que ha pasado hace media hora, que a veces estoy con gente o estoy concentrado en una tarea y prefiero que no me interrumpan en ese momento. ¿Sí? Bueno, todo esto que hemos visto también se aplica no solo a cuando yo emito, sino cuando yo recibo, es decir, a la escucha con empatía. Bueno, como se ha hecho un poquito tarde, lo voy a pasar con cierta celeridad y como luego tendrán el material, pues ahí lo pueden ver. Me voy a centrar sobre todo en esta diapositiva nada más, porque aquí está un poco todo lo que viene más adelante.
Es una expresión de Carl Rogers, que es uno de los grandes psicólogos del siglo XX. Cuando alguien realmente te escucha, sin juzgarte, es decir, la escucha en el fondo es atención. Escuchar con empatía es prestar atención a la persona. Cuando alguien te escucha sin juzgarte, sin responsabilizarse de ti, es decir, no te sustituye, no hay paternalismo, y sin tratar de manipularte, de moldearte, pero de manipularte en el fondo, entonces te sientes bien. Es más, cuando me han escuchado y cuando yo he escuchado, tengo capacidad de percibir el mundo de una manera nueva y distinta. Las soluciones aparecen solas, ¿sí? La empatía es respetar al otro, ponerse en el lugar del otro, compartir de una manera... Bueno, y en lugar de empatizar tendemos a hacer estas cosas, se puede ver más despacio, efectivamente es estar, ¿eh? Y lo mismo, a la escucha empática le podemos aplicar la realidad, los sentimientos, las necesidades y la petición, ¿sí? Bueno, entonces, algunas ideas más que han ido saliendo. Comunicar es conectar. Se trata de asegurarme de que la otra persona me ha entendido y yo respondo a su necesidad y su petición, y también de que yo he entendido a la otra persona y respondo a su necesidad y a su petición. Y hay sobre todo dos instrumentos para hacerlo. La presencia, es decir, estar. No sirve de nada decir a una persona cuando estamos trabajando en un ordenador y entra en nuestro despacho: sí, continúa hablando, que te estoy escuchando, porque no es verdad. Eso no es presencia. Y después el hacer catas de atención. Y esas catas de atención sobre todo es parafraseando, es decir, repitiendo con nuestras palabras lo que la otra persona ha dicho. Bueno, lo voy a dejar aquí porque creo que ya ha pasado bastante tiempo y me parece que es interesante abrirnos a posibles preguntas de la audiencia. Si alguien quiere que vuelva sobre alguna cuestión, pues no hay ningún problema.